Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, ahí al libro de Evangelio de Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Bien. Y desde el versículo 15 en adelante, Mateo capítulo 18, versículo 15. Vamos a anclar el mensaje en el texto del versículo 21 y versículo 22. Ustedes saben que es mi costumbre anclarla en un texto referencial y luego estudiamos un poco el contexto, ¿vale? Para que podamos juntos aprender. Entonces dice Mateo 18, 21 y 22, dice: entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El tema de hoy es aceptando la corrección de Dios en medio de nuestras diferencias. Aceptando la corrección de Dios en medio de nuestras diferencias. Hay una pregunta interesante. Pedro está con inquietud en el corazón al respecto de esto, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a aquel que peque contra mí? A mi hermano que peque contra mí. Quizás Pedro tiene una idea de algunas veces, o qué sé yo, tiene un límite puesto ante los agravios de sus hermanos. Pero Jesús le dice: no, Pedro, no es así. Quizás tú tengas un límite en tu corazón, pero yo, el Señor, te digo, no pongas límite al perdón. Eso es lo que quiere decir: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bien, las diferencias entre los seres humanos, ustedes saben que suelen darse constantemente en la vida diaria. Usted en la empresa donde trabaja, en el instituto donde quizás vaya a estudiar, en la familia misma donde usted vive, en su casa, hay diferencias y se notan, y a veces saltan chispas, y esas chispas a veces generan incendios, esos incendios a veces crean destrozos. Dependiendo de la intensidad de esa diferencia, siempre hay algo que de alguna manera desestabiliza la armonía, la paz, la tranquilidad, el gozo, ¿cierto? Hay diferencias que marcan distancia por años y tristemente nunca llegan a repararse. ¿Por qué? Por la magnitud de los agravios, las heridas que causan, pero sobre todo por la dureza de los corazones y la falta de una fe genuina en Dios. Un encuentro con el que pagó por nosotros, un encuentro con la cruz, un encuentro con el perdón, un encuentro con la misericordia, un encuentro con Cristo, hace que de alguna manera, si eso no está, el corazón sea mucho más duro. Bueno, pensaba en esto y podría preguntarme: ¿es solo para aquellos que no conocen realmente la gracia de Dios? O sea, esa indiferencia ante el perdón, esa indiferencia ante arreglar las cosas, esa indiferencia ante sanar, restaurar, ¿es solo algo que pasa en el mundo o en los no convertidos o en los que aún no tienen a Cristo? Lastimosamente tengo que decir que no. También pasa dentro del contexto de la iglesia del Señor. También pasa. A veces tenemos corazones difíciles, duros, las heridas pueden ser muy grandes y nos resistimos a perdonar. De ahí la pregunta que Pedro hace al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? O sea, y te estoy hablando de un hombre que vivió con Jesús, escuchó sus predicaciones. Estoy hablando de un hombre que vio los milagros delante de sus ojos. Estoy hablando de un hombre que experimentó el amor de Dios de una manera real, tangible. Estoy hablando de alguien que experimentó el cariño de Dios, el abrazo de Dios, el cuidado de Dios en la persona de Jesucristo. O sea, no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de Pedro, el apóstol Pedro, una persona que se relacionó con Cristo, que es todo amor, toda misericordia, todo perdón. Y aún esa pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Jesús, siendo como es, amor, justicia, paz, bondad, gracia, favor, le responde: Pedro, no son 7, sino
mucho más de lo que tú piensas. El Señor le está diciendo a Pedro, no pongas límite a tu perdón, no pongas límite a tu perdón. Cuando pensamos en este cuadro que la Biblia nos presenta, nos damos cuenta que la corrección de Dios en medio de nuestros conflictos apunta al perdón como base fundamental de la restauración y la comunión. Si no hay perdón, no hay comunión. Si no hay perdón, no hay restauración. Si no hay perdón, no hay gozo, no hay paz. Si no hay perdón, no hay presencia de Dios. Si no hay perdón, hay muchas cosas que se van suscitando y se van sumando y que a la postre generan demasiada carga en el corazón de las personas. Entonces, en ese proceso de reconciliación hay varios factores que la Biblia tiene en cuenta para que sepamos cómo enfrentar esas situaciones de conflicto en donde el agresor y el agredido necesitan encontrar el camino del arrepentimiento, pero también el camino del perdón y la reconciliación. Porque hay uno que necesita reconocer que ha fallado y hay otro que necesita perdonar al que falló. O sea que hay una realidad. Decían coloquialmente que para que haya un problema tienen que haber como mínimo 2 personas. Como mínimo 2 personas hay en un problema y cada uno tiene su parte, en mayor o en menor proporción, pero cada uno tiene su parte en el conflicto. Así que no son del todo ni culpables, no son del todo inocentes. Hay una realidad de culpa y hay una realidad pues, de que no tiene tanta culpa. Voy a desarrollar este pensamiento en 3 puntos. Entonces, ¿qué pasa con esto del perdón? ¿Qué pasa con esta pregunta tan importante que Pedro le hace al Señor y esa respuesta tan contundente de Cristo? Cuando nos vemos en esas situaciones de ¿qué hago con esta persona que es tan pesada? ¿Qué hago con esta persona que me hace daño? ¿Qué hago con esta persona que me ha lastimado? ¿Qué hago con esta persona que no me entiende, que no me comprende? ¿Qué hago con esta persona que me ha hecho daño? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y además es que es mi hermano. ¿Qué hago con esto, Señor? Podemos decir es mi hermano, pero también puede ser no solo tu hermano en la fe, puede ser tu hermano en la carne, puede ser tu padre, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu abuela, tu tío, tu suegro. ¿Qué hago con esta persona que me ha agredido y que por tantos años nos hemos callado y no nos hemos dicho nada? No nos hemos acercado para reconciliarnos. ¿Qué hago? Bueno, pues tenemos que ir al versículo 15. Y me gusta cómo empieza el versículo 15 en esa referencia que Jesús está dando. Son palabras textuales de Jesús. Algunas Biblias traen las palabras de Cristo en rojo, por eso sé que las ha dicho Jesús, porque aquí están en rojo. Además, en el contexto se ve claramente que Jesús está hablando. Y Jesús empieza en esa charla a decir, si tu hermano peca contra ti. Así empieza este discurso. Si tu hermano peca contra ti. Entonces, en este primer punto, cuando hablamos de restauración, de perdón, de arreglar las cosas, por encima del agravio está el vínculo que nos une. ¿Y cuál es el vínculo? Tu hermano. Ese es el vínculo que nos une como iglesia. ¿Por qué tú y yo llegamos a ser hermanos en la fe? ¿Qué pasó para que tú y yo fuéramos hermanos en la fe? ¿Qué aconteció en el cielo y en la tierra para que tú y yo fuéramos hermanos en la fe y tuviéramos ese título que nos distingue de muchas personas? Y aquí Jesús le dice, si tu hermano peca contra ti. No es cualquiera el que peca contra ti. Ya te digo, puede ser tu familiar o tu hermano. Por ese motivo quizás podemos pensar que no tiene quizás perdón, ¿sabes? Esa persona que viene a nosotros. Decimos, no, pues como es mi hermano en la fe, como es mi familiar, pues, ¿por qué va a tener perdón? Vamos a suponer que es mi hermano en la fe, un hermano en Cristo que te agravió, que te hizo daño. Y tú puedes pensar de esta manera, pero si es mi hermano en la fe, si cree en Jesús, si ha sido perdonado, si sabe lo que es la gracia, ¿por qué actúa tan descaradamente conmigo? ¿Por qué actúa tan arbitrariamente contra mí? ¿Por qué comete ese agravio si supuestamente tiene a Cristo en su corazón? Entonces, cuando están esas cosas por delante, es mucho más difícil otorgar el perdón porque estamos juzgando sobre él, ¿cierto? En el mundo muchas veces se nos juzga a los evangélicos cuando hacemos una tontería y los que saben que somos cristianos dicen, pero luego usted no es evangélico. ¿No les ha pasado eso? Bueno, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Pero luego usted no es evangélico. Voy a ir al cine, pero luego usted no es evangélico. O se enfada uno, pero usted se enfada, pero luego usted no es evangélico. Tómese una cerveza y después pero usted luego no es evangélico.
Ay, yo estaba cansado de decir, uno tenía que abstenerse como pisando huevos, ¿eh? Donde uno sabe que es pisar huevos una cantidad y uno está ahí como para no hacer daño, ¿no? Y está uno, aún entre la misma familia, uno no sabe qué hacer, cómo actuar delante de ellos. Porque viene esa expresión, cuando uno hace algo que a lo mejor ellos no se imaginaban que uno iba a hacer, pero luego usted no es evangélico. Yo lo viví esa expresión muchas veces. Y una vez dije, sí, soy evangélico, pero me gusta disfrutar de una cerveza con mis amigos. ¿Cuál es el problema? Excomulgado, en disciplina. Bueno, claro, en un contexto latino esto de tomar una cerveza es un pecado serio, grave, y de verdad que te ponen en disciplina. No es un chiste, pero es verdad. Aquí en nuestro contexto español, gloria a Dios que no es así. Gloria a Dios que no es así. Hemos superado la religiosidad. Bueno, pasando este inciso, decíamos que el hecho de que sea nuestro hermano nos indispone más, ¿no? Nos indispone más porque tenemos de alguna manera en nuestros corazones una imagen que no queremos, que no estamos dispuestos a transar ni a cambiar. Sin embargo, la Biblia nos manda a considerar nuestra posición de justicia personal e ir y buscarlo, ¿cierto? Aquí dice, si tu hermano peca contra ti, dice la Escritura aquí, Jesús les dice, ve a donde está tu hermano. Espera, ¿cómo así, Señor? El que ha pecado es él, por tanto, el que debe venir a mí es él. ¿Yo por qué voy a ir a hablar con él? Pero mira la recomendación de Jesús. Si él es el que peca contra ti, no esperes que él venga. Ve tú a él. Mira cómo Jesús le rompe a uno los esquemas, ¿no? Porque en el mundo estamos acostumbrados, si usted me ofende, es usted el que debe venir y arrastrarse como un gusano, llenarse de tierra, de lodo, volverse una miseria, llorar delante de mí. Y entonces cuando yo vea todos esos factores y usted esté totalmente arrastrado y yo lo pueda pisar con mi pie en su cabeza, entonces acepto su perdón. Eso es lo que el mundo nos ha enseñado. No ir al agraviado, sino que más bien el agraviado venga. Y Jesús dice, no, voy a romper los esquemas. El agraviado no va a ir a ti. Tú vas al que te ofendió. Ese es el principio. Es tu hermano. Por eso este primer punto tiene que ver eso. Por encima del agravio está lo que nos une. Por encima del agravio está nuestra realidad como hijos de Dios. Nuestra identidad está por encima del agravio. Y mira cómo Jesús maneja esta situación. Y llega y dice el Señor, ve y repréndele. Y a veces pensamos, mira, si ve, puedo ir a darle caña, puedo ir a machacarlo, pero no, cuando uno descubre el original, en esta expresión que escribe justamente Mateo, esta expresión significa descubre el corazón, haz que él descubra su corazón, es más o menos lo que quiere decir. Está hablando como que tú tienes que ser tan técnico, tan táctico, más bien tan amoroso, que no vas a machacarlo, sino vas a trabajar con Dios para que Él pueda descubrir su corazón y se arrepienta. Es poner en descubierto ese corazón. No es machacarlo, porque tú dices, dice repréndele. Entonces dice, ¿usted por qué me hizo eso? Yo no merecía que usted me tratara de esa manera. Esto es un inconsciente, es usted un desgraciado. Bueno, tantas cosas bonitas que podemos decirle, ¿no?, a la gente cuando nos ha ofendido. Pero Jesús dice, no. Con esas expresiones usted no va a llegar ni al perdón ni a la reconciliación. No se trata de machacarlo, sino más bien de hacer que Él pueda descubrir su corazón. Por eso Dios interviene en nuestras diferencias. Así es el título. Dios está ahí en medio de nuestras diferencias. Y tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo cuando tenemos que ir a arreglar situaciones, precisamente porque nosotros lo que queremos es ir al cuello, a la yugular, ¿cierto? Queremos ir a la yugular y estripar a la persona. Decir, ¿usted por qué me hizo esto? Pero Jesús dice, no. Recuerda, hay un vínculo. ¿Y de qué manera? Dice, estando tú y él solos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele. O sea, haz que descubra tu corazón, su corazón, estando tú y él solos. Mira cómo Jesús está cuidando la dignidad de esa persona. Generalmente cuando alguien nos ofende, en el mundo éramos así, ¿no? Íbamos y regábamos la bola a todo el mundo. Este fulano de tal es es que usted vea lo que me hizo. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuénteme qué fue lo que le hizo. Y empezamos bla, 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 bla. Y lo poníamos verde, amarillo, rojo, azul. Todos los colores desagradables. Bueno, los colores no son desagradables, pero entiéndame. Aquí decimos que ponemos verde a una persona, ¿no?
Y entonces esa persona no se callaba y se lo contaba al otro. Y entonces ya el problema no era una cuestión de dos, sino era un problema de comunidad. Entonces cuando la gente iba pasando, ay, mira, ya va fulano de también. ¿Sabe lo que hizo ese? Que, "Oh, ay, no me diga lo que le digo, lo que no". Así era una persona sin Cristo. Así éramos sin Cristo. Y el Señor dice, no. Cuando hay un conflicto, ven conmigo el Señor. Entonces nos invita a reconciliar. Vamos a tratar de que Él descubra su corazón, se arrepienta. Pero vamos a guardar su integridad. Tú y Él solos. En primera instancia, vamos a apuntar en esta primera lanzamiento de restauración, guardemos su dignidad. Guardemos su dignidad. No se puede comentar con nadie, no se puede poner en evidencia, no se puede poner contra la espada y la pared. Guardemos su dignidad. Manténlo en secreto. ¿Por qué esta actitud tan cuidadosa? Precisamente porque el agraviado siempre busca su propia justicia para ganar el problema. Eso es lo que queremos cuando somos agraviados. Queremos ganar el problema. Queremos tener la razón. Si ves que yo tengo la razón. Usted hizo lo que hizo, pero yo tengo la razón, ¿cierto? Es rara la persona que aún mostrándole las cosas diga, sí, es verdad, tienes razón. Es raro, eso es extrañísimo. Eso no se ve. Generalmente la persona siempre, aunque el otro le haga ver la razón, siempre tiene que sacar algo y decir, no, pero es que... Y entonces ya... Eso no hay, entonces el otro ya se... Y entonces ya se prende todo porque, claro, dice, aunque le muestre, aunque se dé cuenta que tengo la razón, no me va a dar la razón, ni aunque le llore. Entonces es difícil arreglar un conflicto, no es fácil. Pero el Señor nos invita a una actitud muy cuidadosa. El agraviado quiere sacar toda su indignación y decirle 4 cosas a la cara al ofensor. El agraviado quiere ganar la batalla. Sin embargo, cuando usted sigue leyendo, hay algo que me encanta en este texto. No se trata de ganar el problema. Mire lo que la Biblia dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado el problema. ¿Qué dice ahí? Has ganado tu hermano. Mira cómo cambian las cosas. El Espíritu Santo nos dice, ustedes están acostumbrados en el mundo a ir a la yugular para ganar el problema. Pero el Espíritu Santo dice, no se trata de ganar el problema, se trata de ganar a tu hermano. Y eso rompe nuestros esquemas. Eso rompe la manera como nosotros tratamos las diferencias. Eso de verdad que nos pone en una sin salida. Pero Señor, es que tú sabes que yo soy carne, que yo tengo mi carácter, que yo me irrito, que es que yo hago valer mi dignidad. Dice, sí, pero si tú haces todas esas cosas, haces que tu hermano se pierda. Tú puedes ir y ganar el problema. Puedes decirle 4 cosas a la cara. Puedes airarte, gritar, zapatear, pegarle si quieres. Habrás perdido a tu hermano. Se habrá perdido un alma por tu culpa. ¿Por qué no te bajas y ganas a tu hermano? Por encima de nuestro problema, recuerden, está lo que nos une. Está la razón por la cual tú y yo nos llamamos hermanos. Si te oyere, dice Jesús, has ganado a tu hermano. Vamos a mirar un paralelo distinto de las Escrituras para hacer una comparativa. Mateo 5, 38 al 40. Este es otro ejemplo de perdón en otro contexto muy diferente. Pero mira a dónde llega el perdón y la reconciliación a la óptica de Dios, a la óptica del Espíritu Santo. Mateo 5, 38 al 40. Dice Jesús, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esto es lo que la ley enseñaba, ¿no? Si alguien hace algo contra ti, ve y tú y hazle lo mismo y peor para que sienta lo que tú has sentido. Eso decía la ley, ¿no? Y Jesús está recordando eso. Esto dice la ley, ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús modifica la ley, la mejora. Pero yo os digo, ¿por qué la mejora? Y aquí, en este contexto nos podemos dar cuenta que el que dio la ley en el Antiguo Testamento era Dios. Entonces, ¿quién es el único que puede modificar esa ley o mejorarla? Dios. Entonces podemos darnos cuenta por este texto que Jesucristo, siendo Dios también, modifica o mejora esta ley. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Aquí ya no está hablando del hermano. Al que es malo. Dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mira cómo modifica el Señor la ley.
El Dios en el Antiguo Testamento tenía que hacer estas cosas porque era terrible. Pero ya en el tiempo de gracia Jesús dice, no, vamos a modificar, vamos a mejorar esto. No resistas al que es malo. Y a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, ponle también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, no te pongas a pleito con él. Si te quiere quitar la túnica, dásela. Y qué interesante, ¿no? Si hablando del malo, la Escritura, el Señor dice, tengan compasión de ellos también. Porque ustedes son hijos de luz, son hijos de Dios, están llamados a hacer luz, están llamados a testificar, están llamados a llevar mi nombre en alto, están llamados a eso. Quiero que actúen así con los malos y quiero que actúen así con sus hermanos. Quiero que actúen así con los que no me conocen y así con los que ya me conocen. ¿Qué quiero que hagan? Que tengan siempre una actitud de reconciliación y perdón. Dios ve nuestra diferencia con otros. Dios ve nuestras diferencias con otros. Y Él ve cómo las vemos nosotros, pero lo interesante es que Él las mira con sus ojos. Y cuando Él las mira con sus ojos, casi siempre, yo diría que en un 100%, cuando Dios ve las diferencias nuestras con sus ojos, para Él tienen solución. Para Él sí tienen arreglo. Por encima del agravio está el vínculo que nos une. Y ese vínculo es la común fe que tenemos en Cristo. Recuerda, no se trata de ganar la pelea, sino de ganar al hermano. Seguimos indagando el contexto y hacemos una pregunta en este primer punto. ¿Y qué pasa si yo como fiel creyente hago todo esto que me estás enseñando, pastor? Digamos que yo capto la idea y ahora salgo y estoy dispuesto a perdonar, a reconciliar, a suavizar la cosa, a tratar de arreglar en parte, ¿no? Porque en realidad uno trata de arreglar en parte y el Señor sigue haciendo el trabajo. ¿Qué pasa si yo como fiel creyente hago todo esto pero no me oye? Porque aquí el contexto dice si te oyere, ¿no? Y mire a lo que apunta el Señor, si te oyere, si te prestaré atención. Y si no me oye, ¿qué voy a hacer? Entramos al segundo punto. Versículo 16. Mas si no te oyere, mira cómo Dios es tan sabio que nos conoce. Es que nos conoce, ¿eh? Nos conoce el Espíritu Santo y dice, ponga esto ahí, Mateito, porque es que yo sé que los seres humanos son un complejo total. Y van a oponerse, ¿eh? Ya los conozco, pero les voy a dar la solución. Dice, si no te oyere, busca a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Observe cómo empieza el versículo 17. Si no los oyere, ¿no? Si no los oyere. O sea que a veces somos difíciles en ese sentido. En este segundo punto yo he puesto, por encima del agravio, busca personas idóneas para que estén dispuestas a restaurar. Es verdad, a veces nosotros podemos quedarnos cortos y necesitamos a otras personas dentro del contexto eclesial que nos ayuden. ¿Cómo lo hacemos? Pero ojo, aquí la Biblia habla de testigos y generalmente cuando uno lleva un testigo a un juicio, ¿para qué es? Para condenar al que está en la mesa, ¿cierto? Eso es lo que buscan los testigos, o el que busca testigos es ganar el pleito. Pero en este contexto no es así. No es así. En este contexto, los testigos también deben estar en la misma línea del versículo 15, ganar al hermano. Esa es el hilo conductor de esta realidad. No es que Dios cambió del versículo 15 al 16, ahora como tiene testigos vamos a machacarlo, no. La misma línea que tiene el versículo 15 se monta o se pone en el versículo 16. Los testigos se buscan para que estén mediando, para que también ellos hablen y para que también el agraviado pueda escucharles. ¿Para qué? Para restaurar. Los testigos no están para enjuiciar, para condenar, para decir sí, llévenlo a la cárcel, llévenlo a la horca, hagan lo que sea con ese culpable. No, los testigos en el mundo sí están puestos los testigos para eso, pero en la iglesia no. Los testigos están también para hablar y, como dice, ser escuchados. Por eso dice luego versículo 17, pero si no oye a los testigos, o sea que se hace evidente que los testigos también están para ser escuchados y para restaurar. O sea, no entra uno en condición de testigo para enjuiciar tampoco. Y preguntamos, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si no me escucha a mí, pero tampoco escucha a los testigos? El Espíritu Santo también
nos ayuda. Por encima del agravio, pide a la asamblea que te ayude, que es la dinámica que sigue en este contexto. Y dice acá, si no oyere a los testigos, versículo 17, si no acepta de alguna manera la ayuda que los testigos quieren brindar en este conflicto para ayudar a restaurar, versículo 17, dilo a la iglesia. O sea, mira hasta dónde Dios quiere arreglar las cosas. Primero lo lleva en secreto, el tú a tú, luego dice, bueno, sáqueme a personas que puedan tener un corazón sensible para restaurar, para ayudar, no para condenar ni para enjuiciar, sino para restaurar. Pero no los escucha, Señor. Bueno, aquí hay que llevarlo a la asamblea. Toda la iglesia tiene que saberlo. Wow. Toda la iglesia tiene que conocer el problema. ¿Por qué? Porque imagínate por qué. Yo te voy a decir por qué. Toda la iglesia tiene que saberlo porque toda la iglesia será afectada por esa realidad. Cuando hay un pecado que se está tratando, una situación difícil, un problema, y se lleva en secreto para arreglarlo y no se acepta esa reconciliación, pues se llaman a los testigos y si no, se ponen en evidencia porque toda la iglesia es afectada por nuestras maldades, por nuestros pecados. Por eso las iglesias se secan, se raquitizan, se enfrían, se acaban, se cierran. La obra de Dios continúa. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Pero eso no quiere decir que iglesias se cierren por un conflicto, por un pecado, por un problema no arreglado dentro de la iglesia. Entonces, todo eso afecta al cuerpo de Cristo. Es como cuando usted tiene en su cuerpo una enfermedad o vamos a poner así, una pequeña sarna que le sale ahí y usted deja que eso no le pone cuidado, no va al médico, entonces eso empieza a subir y empieza su cuerpo a llenarse de sarna y dice, ay, pero yo a qué hora si yo solo tenía un puntico. Pues así es el pecado. Puede ser insignificante al principio, aunque les digo, los pecados no son insignificantes para Dios. Todo pecado es un pecado, ya está. Y para Dios tiene seriedad el pecado. Es tan serio el pecado que la gente se puede perder en el infierno y condenarse para siempre. Entonces para Dios es serio el pecado. Y por eso Dios dice, hay que tratar con ese pecado, hay que tratar con ese problema, no se conformen. Y aquí me gusta mucho porque cuando se lleva a la iglesia, sigue el Espíritu Santo con la misma línea. ¿Cuál es? Ganar al hermano. Ganar al hermano. Esa es la dinámica que el Espíritu Santo quiere, ganar al hermano. Aún así, el texto muestra que es muy posible que la persona no quiera oír razones de peso. Y la iglesia debe tomarlo, dice, como gentil y publicano. Pero como el contexto me está hablando de ganar al hermano, no lo toma como gentil y publicano para desecharlo. ¿Qué ocurrirá entonces con esa persona? Y aquí entra un texto precioso que ha sido el matadero de cabeza de muchos, o no el matadero de cabeza, sino la mala interpretación de ese texto dado para suscitar teologías que no existen o que no son reales. Dice luego, cuando he llevado a la asamblea o a la iglesia, dice, tómenlo por gentil y publicano, y luego dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué pasa con esa persona que no quiere aceptar corrección? Queda atado. Literalmente, es lo que dice la Biblia. Queda atado allá arriba y queda atado aquí abajo. Porque mientras no se solucione ese conflicto, está amarrado aquí. Esa es la disciplina del Señor. Y está contenido por Dios, no para perderlo. El objetivo de Dios es ganarlo, imagínense. Dios dice, pues voy a amarrar a esta persona. Va a quedar atada. ¿Y qué implica el ser atado? Sigue hablando la Biblia. Sigue hablando la Biblia. Dice, versículo 18, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está ocurriendo ahí? Cuando yo estoy atado por algo, cuando hay algo que me ata en el cielo y me ata en la tierra, por mi beneficio, porque Dios quiere restaurarme, ayudarme y prefiere ahí mantenerme atado, eso causa que mis oraciones queden en un stand-by también. ¿Por qué? Precisamente porque está hablando que si dos se pusieren de acuerdo.
Es como Dios tiene un cierto sentido del humor, ¿no? Porque está hablando del conflicto entre dos y después dice, pónganse de acuerdo. Pero ¿cómo voy a poner de acuerdo con con el que me ha agraviado y con el que yo me siento ofendido? No me puedo poner de acuerdo. Entonces dice, bueno, pues imagínate, si no te pones de acuerdo aquí no va a ocurrir nada. Tus oraciones no van a pasar del techo. Así de claro. Estás atado. Estás atado. La asamblea te ató. Mira cómo Dios quería evitar eso, pero llegó al punto en que la asamblea dijo, no se puede hacer nada, tenlo por gentil y publicano, queda atado en la tierra y queda atado en el cielo, hasta que no se arregle ese conflicto, hasta que no se arregle ese problema. Pero todo eso lo hace el Señor con el fin de ganar al hermano. Ganar al hermano. Y luego sigue diciendo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mira, lo precioso de este contexto es que a pesar de que nuestros conflictos pueden ser reales, los pecados son reales, el Señor está en medio de su iglesia para cuidarla. Dios no deja a su iglesia. Él está en medio de su iglesia precisamente para ayudarnos en el conflicto, para mostrar su misericordia, para mostrar su gloria, para mostrar su presencia y para decir que yo estoy aquí en medio, que les conozco perfectamente, que sé de sus agravios, que sé que les fastidia, que sé que se sienten heridos, que sé que se sienten molestos, pero yo estoy aquí en medio de ustedes para ayudarles. Estoy aquí para sostenerles. Estoy aquí para bendecirles. Estoy aquí para derramar mi amor sobre sus corazones. Estoy aquí para redarguir sus vidas y para encaminarlos a la restauración y al perdón. Por eso Jesús se hace presente en medio nuestro. Su presencia es suficiente. Sin esa presencia, miren, no podemos arreglar conflictos. Por eso sí, se llegan a arreglar esos problemas. Se llegan a arreglar esos conflictos. Se llegan a solventar y a solucionar esos pecados. ¿Por qué? Porque yo soy buena gente, porque yo soy muy sensible, porque Él está aquí, porque Él está en medio de su casa. Y cuando el padre de familia está en su casa como corresponde, el padre de familia actúa en consecuencia en medio de los conflictos, ¿o no? O es extraño que un padre de familia, ¿cierto?, ve un conflicto y se hace el loco. Generalmente cuando un padre de familia ve un conflicto entre hermanos, él actúa y se mete en medio. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué está pasando? Él es el que interactúa precisamente. Pues Jesús dijo, yo estoy en medio de quienes se congregan en mi nombre y en medio de esta situación que se está gestando. No es un texto fuera de contexto, es un texto que me está afirmando, el Señor está en su casa para ayudarnos en medio del conflicto. Todas estas cosas que aparecen aquí en versículo 15, esa expresión si te oyere que hay en el versículo 15, en el versículo 16, si no te oyere en el versículo 17, si no los oyere, apuntan a una cosa, que aunque la persona no quiera oír, Dios está ahí para hablar. Dios está ahí para hablar y para traer solución. Si seguimos en esa afección, les decía que la vida de oración es afectada. Amós 3:3 dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Romanos 12:18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. También dice Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, hablando de los conflictos familiares, esposos, esposas, hermanos, lo que haya en el hogar, ¿no? Esos conflictos que también a veces, no, ¿esto no hace daño? Sí hace daño. Mateo 6:14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora voy a hacer un inciso acá. Es importante hacer el inciso que voy a hacer, porque todo apunta a restauración, a perdón, ¿cierto?, a conciliación. Pero obviamente cuando hay esos conflictos que generan tanto destrozo, obviamente la persona que hace o que genera estas cosas va a sufrir consecuencias por sus destrozos. Y eso es lo que mucha gente no entiende, ¿cierto? Pero si me ha perdonado, pues yo ¿por qué tengo que pagar con estas consecuencias? Vale.
vas a tener que llevar las consecuencias de tus actos. Tienes el perdón, pero las consecuencias de tus actos las vas a tener que vivir. Y eso quizás se pueda aminorar, pero del todo no se quita. Eso es casi como cuando una persona mata a otra y entonces la familia dice, mira, yo te perdono porque soy cristiano, el Señor está en mi corazón, te perdono por haber matado a mi familia o a un familiar. Pero el juez le va a decir, va a ir a la cárcel. Está perdonado, pero sufrirá las consecuencias por lo que ha hecho. Entonces, a veces pensamos que el perdón es obviar las consecuencias, ¿no? El marido que adultera y deja a su esposa, a sus hijos, dice, Dios te ha perdonado, la familia te ha perdonado, pero tú vas a llevar las consecuencias de tus actos. El que roba, te perdono. De hecho, cuando ustedes miran más adelante, en ese mismo contexto, a partir del versículo 23, Jesús está diciendo una y otra vez, perdonen, y dice, y además les voy a poner otro ejemplo. Habían 2 deudores, ustedes lo pueden leer. O sea, sigue asentando esa realidad Jesús. Y dice que uno debía tanto, y fue y le lloró a su rey, y el rey dijo, vale, te perdono. Claro, el otro dice que tenía un siervo que le debía muy poquito y casi que lo tomó del cuello para que le pagara cuando no le debía una insignificancia, y el rey se puso triste porque, pero este hombre ¿cómo actuó de esa manera? Yo le perdonó y me debía tanto, y este que le debían tan poco lo encuelló y casi que lo martirizó. Pero Jesús sigue asentando, ¿no? Tiene que ejemplificar cómo debemos perdonar, tanto lo mucho o lo poco. En nuestro corazón tiene que ir a eso. Y dependiendo de los casos, las consecuencias llegan. Y las consecuencias quizás no se puedan minorar, pero no se pueden evitar. ¿Y qué hacemos entonces con eso? Pues tendremos que lidiar con las consecuencias de nuestros actos el resto de nuestra vida, hasta que Dios nos lleve. Y en algún momento de nuestra existencia, pues esas cosas se irán limando, mejorando, pero quedan esos resquicios, ¿no? de esa mala decisión, de esa mala determinación, de esa mala acción. Quedan ahí esos resquicios, aunque somos perdonados. ¿Cuál fue la consecuencia de nuestro pecado? Algunos, los que leen la Biblia. Está escrito, la paga del pecado es. Está. Desde el día en que Adán y Eva tomaron la decisión de ir en contra de Dios, hicieron lo que quisieron, ¿qué pasó? Quedó la maldición. Desde ese momento hasta hoy, todos los seres humanos nos morimos. Da igual que hagamos deporte, que comamos saludable, que nos echemos crema en la cara, todo lo que la gente hace para verse guapo, joven y bello. Un día esa persona se va a morir guapo, joven y bello. Ese es el legado. Ay, pero Dios no nos... Sí, Dios nos perdonó. A mí también me perdonó mis pecados, pero un día ustedes van a tener que meterme en una cajita de madera y decir que Dios te bendiga, al nicho. Eso no lo voy a poder evitar yo, ni usted tampoco. La muerte le va a llegar y esa es la consecuencia del pecado. Entonces mucha gente quiere evitar las consecuencias, pero está por la Biblia escrito, nadie puede evitar las consecuencias de sus pecados. Puede ser perdonado, pero las consecuencias las va a tener que llevar. Pero qué bueno es saber que soy perdonado, ¿a que sí? Porque el hecho de saber que soy perdonado me ayuda a sobrellevar las consecuencias de mis malas decisiones, de mis malas acciones o de mis agravios, lo que sea. Eso es lo que nos da esperanza, porque en definitiva, cuando salgamos de este cuerpo en el cual sufrimos tanto, esa gracia se extiende a la eternidad y ahora Dios dice que el que está en Cristo nueva criatura es, tenemos vida eterna, tenemos herencia en los cielos. Mira cómo cambia el contexto, o sea, sí, llevamos unas consecuencias en esta tierra, pero es mayor la gloria postrera. O sea que Dios dice, mira, yo sé que vas a sufrir por un tiempito acá por tus consecuencias, pero no te preocupes. Tengo para ti en la eternidad, algo mucho más grande, mucho más glorioso, mucho más hermoso, mucho más poderoso para ti. Así que sí, la gracia y el perdón de Dios nos ayuda a sobrellevar pues los resquicios de las consecuencias. Concluiré con lo siguiente. En esta relación de unidad y perdón en armonía, el Señor está actuando. Por eso Él dice que donde se congregan 2 o 3, está ahí en medio. Y el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Es como el venóleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y eso es lo que tú y yo experimentamos cuando perdonamos los agravios. Viene la armonía de Dios a nuestro corazón, aunque la persona que nos agravió no quiera aceptarlo, ¿sabes? Porque por eso hay una dinámica, que no oye ni a uno, ni a dos, ni a la asamblea, pero yo ya me he librado porque he ido y he hecho lo que tenía que hacer. El problema es que yo no vaya. Ese sí es un problema. Hay que trabajar en nuestras diferencias, manteniendo un corazón sensible a lo que el Señor de la casa va a hacer. El Cristo que dijo que estaría en medio cuando nos congregáramos, va a hacer. Y es tanto en ese sentido lo que Jesús quiere hacer, que Él mismo se entregó para reconciliarnos con el Padre. Él mismo sufrió nuestros dolores, como dice Isaías, padeció por nuestros pecados, llevó el martirio en su carne y en su corazón por haberse separado del Padre. Todo eso por reconciliarnos con su Padre. Imagínense. Y ese mismo dice que está en medio de la congregación para seguir reconciliándonos entre nosotros, para trabajar en nuestras diferencias. El mismo Jesucristo está actuando en esa dimensión de gracia. Así que tenemos sí o sí la ayuda del Espíritu Santo, eso por descontado, la presencia del Señor entre nosotros, la palabra de Dios que nos guía para saber cómo hacerlo. Y todos esos factores ayudan para que nuestro relacionamiento sea mejor, para que nuestra vida cristiana sea mejor, para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que tengamos que trabajar diligentemente en nuestros propios pecados, ¿sabes? Y decir, bueno, Señor, vamos a ver cómo arreglo esta situación, porque realmente no solo me estoy afectando a mí, sino que estoy afectando a la vida de la iglesia. Y como los pecados son así, algunos se pueden ver y otros no se pueden ver, ¿cierto? Ese es el problema del pecado, que hay pecados que están muy bien guardados y no se pueden ver. Pero recuerden, aquí en medio está el Señor de la iglesia y Él lo ve todo. Él lo ve todo. Así que da igual que yo lo esconda también, da igual, Él lo ve. Y si yo no entiendo esto, estoy en un problema serio. Si yo sé que Él lo ve, lo mejor es, Señor, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? Me pongo en tus manos, papá, porque quiero lo mejor para mi vida, para mi casa, para mi iglesia, para mis hermanos, para la sociedad en la cual estoy. Quiero lo mejor, quiero ser luz, quiero ser sal, quiero ser bendición, quiero ser restaurador. Y hay algo poderoso en esto. Dice la Escritura que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Y eso dice mucho de personas que han sido salvadas, perdonadas, limpiadas y que están trabajando, manteniendo su reconciliación con Dios y con sus hermanos, manteniendo eso. No es fácil, créanme, no es fácil, o si no la Biblia omitiría esto, ni siquiera si hubiera puesto el Espíritu Santo a poner en el corazón de Mateo, escriba esto Mateo, no, dice, no, eso no es problema. No, sí es problema, y es tan serio que el Espíritu Santo impulsó a Mateo a escribir esto. Así que no es un tema cualquiera, es un tema muy importante a tener en cuenta, porque es el tema que nos ayuda a mantener una buena relación con nuestros hermanos, pero sobre todo una buena relación con Dios, y nos hace luego instrumentos de reconciliación en el mundo, porque los de afuera también necesitan ser reconciliados con Dios, y es la iglesia la que debe hacer ese trabajo. Por eso nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Así que bueno, vamos a orar en esta mañana para terminar, que se nos quede esta palabra en el corazón. Me gusta siempre, antes de terminar, que usted pueda interiorizar esta palabra en su vida y hablar usted con el Espíritu Santo. Gracias a Dios yo no tengo rayos X ni nada. Tampoco quiero que ustedes tengan rayos X y me miren a mí. Me es suficiente con saber que Jesús está aquí y que me mira. Y yo quiero que usted piense en esta palabra y piense en lo que el Espíritu Santo le ha dicho hoy. Piense que estas palabras fueron escritas hace tantos siglos atrás y que esta palabra sigue teniendo un poder tan eficaz para nosotros en este siglo XXII ya. Que
que su palabra es eficaz. Y Dios, recuerde la intención del Espíritu Santo. La intención no es perderte. Desde el primer momento en que expuse este mensaje les comprobé que lo único que Dios busca es ganar al hermano. Si Él quisiera perderte, no se interesaría para que tú te reconciliaras con Él, ni pidieras perdón por tus pecados. No, le daría igual. Pero está tan interesado el Señor que lo único que busca es ganarte a ti, ganarme a mí. Eso es lo que le motiva a Dios. Y yo quiero que piensen en esta mañana todo lo que el Señor hace para ganarnos. Cómo es tan cuidadoso, tan metódico, cómo es tan amoroso, cómo es tan tierno, cómo busca la manera, todos los entresijos, primero tú, luego dos, luego la iglesia, vamos a amarrarlo por un tiempo, pero lo único que quiero es ganarlo. Quiero que sepan que les amo, que lo que quiero es ganarlo, no quiero que se me pierdan. Eso es lo que Dios busca. Cambia nuestros esquemas. Padre, gracias por ser ese Padre bueno, que nos entiende, que nos ama, que nos acepta, pero que trabaja en nuestros pecados, trabaja en nuestros defectos, en nuestros errores, para pulirnos, para que el carácter de tu Hijo Jesucristo realmente se establezca en nosotros. Señor, gracias porque no te cansas de trabajar todos los días. Y gracias porque a veces nosotros estropeamos tu trabajo, y tú tienes una paciencia tan tremenda que vuelves a tomar nuestros pedazos y vuelves a construir, a restaurar, a edificar, a sanar, porque tú no quieres perdernos. Ahí puedo entender esa escritura que dice que estamos en la mano del Hijo y la mano del Padre está sobre el Hijo, porque no quieres perdernos. Si nos perdemos es porque nosotros nos queremos salir de tus manos a la fuerza, pero tú nos retienes con amor, nos retienes, nos amarras hasta que seamos sensibles, tratables, mejorables. Por eso, Padre, gracias por esa paciencia, y entiendo que tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor, porque si tu ira se desatara sobre nosotros, no podríamos resistir el furor de tu ira, Señor, seríamos exterminados en un segundo. Pero has determinado que serás lento para la ira y grande en misericordia, y tu misericordia nos alcanza, nos envuelve. Señor, gracias por esa misericordia. Gracias porque tus juicios son justos y no nos miras para condenarnos, sino para ganarnos para ti. Así que te alabo en esta mañana. Te alabo por tu trato sobre nuestras vidas. Te alabo, Señor, por tu amor sobre nosotros. Te alabo, Señor, porque quieres realmente lo mejor para nosotros. Eres un buen Padre. Gracias por no cansarte con nosotros, Señor, por seguir intentándolo, por tener fe en nosotros. Eso es increíble. Tienes fe en nosotros, Señor, de que vamos a cambiar. Tienes fe en nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Padre bueno. Te alabo en esta mañana. Bendigo tu nombre en Cristo Jesús. Amén.